y de muchas otras cosas. Pero, nada, seguimos actuando. Hoy, 14 de marzo 2016, tal día como hoy, hace 133 años murió Carlos Marx, uno de los pensadores de mayor profundidad en la historia del pensamiento. Bien, también tal día como hoy nació Albert Einstein, por cierto. Bien, señores, en este 14 de marzo de 2016, aquí en la sala E de la UCB, iniciamos esta tercera mesa de reflexión sobre la situación político-jurídica actual. Específicamente, el tema es, en sentido general, la salida o la posible salida de Nicolás Maduro, quien ocupa el cargo de presidente de la República. Hoy específicamente preguntamos, ¿se podrá sacar a Nicolás Maduro vía constitucional o con todo antes del 10 de enero del 2017? Como ponentes hemos invitado al diputado Omar Ávila, secretario general de Unidad Visión Venezuela, docente, publicista, y a los doctores José Vicente Aro y Blanca Rosa Mármol de León. Pues bien, señores, ¿qué nos proponemos? Nuestro papel de trabajo es muy claro, y como es breve, vamos a decirlo. El objetivo de este foro es sustituir el gobierno, debatir sobre el tema de sustituir al gobierno. Sustituir al gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en el objetivo fundamental de la acción del partido Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Desde el enigmático triunfo opositor el 6 de diciembre del 15, se creó la expectativa de que en el breve plazo se pondría fin a un gobierno que se señala como causante de los grandes males que hoy agobian a este ex país. El 15 de enero del 16, el presidente de la Asamblea Nacional señaló que en un máximo de 6 meses se determinarían los medios para lograr el fin anunciado. Días después sostuvo que 6 meses ya se ven como mucho tiempo para salir de este mal gobierno. El partido MUD, luego de 2 meses de debate para escoger la fórmula que aplicaría para sacar a Maduro y por no haber podido acordar un único camino, ha llegado a la conclusión de que utilizará todas las vías que señala la Constitución. En primer lugar, se hará una gran campaña de presión por la renuncia de quien ocupa hoy el cargo de presidente de la República. En segundo término, se acudiría a la enmienda vía referéndum y de no dar resultados lo anterior, se procedería a convocar una constituyente originaria. El compromiso es ahora extendido al término del presente año. Esto quiere decir
que Maduro tendrá que estar fuera de la presidencia para el 10 de enero del 17, fecha tope para la aplicación de las medidas revocatorias. Cualquier ausencia a partir de este momento sería cubierta por el vicepresidente. Esto significaría una marcada derrota para una oposición que ha creado en su electorado la esperanza de acabar con un mandato presidencial que se considera como causa del hundimiento en el cual se encuentra hoy este país. Y este revés podría significar a la vez el principal motivo de una caída vertiginosa de unas oposiciones que recién han conquistado algún espacio. Pero es que la salida de Maduro significaría el mejoramiento de la situación actual. Él es el único responsable del presente cuadro de padecimientos. Es este el gobierno democrático de Nicolás Maduro. Se ha evidenciado aquí de manera extensa que estamos en presencia de una dictadura militar, narcopolicial civil, de un régimen caracterizado por el autoritarismo, la represión y el empleo de los métodos neofascistas de ablandamiento de la voluntad popular y control de la conciencia social. Se obvia que este es un proyecto en el cual tienen injerencia factores internacionales: China, Rusia, Bielorrusia, Irán, ALBA, Mercosur. Se pone a un lado que este es un proyecto revolucionario que copia los lineamientos cubanos, que esto es Venecuba. Se soslaya que estamos en presencia de Venecuba y que este país hoy adelanta una revolución que es continuación del fracaso de la adelantada por su progenitora. Se advierte que mientras Cuba hoy sella su amistad con Estados Unidos, a este país la potencia lo califica de amenaza. Guarda esto en relación con la solicitud opositora para la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. Carta Democrática para enfrentar una parte de Venecuba con quien se establecen las mejores relaciones. ¿Alguien puede ignorar que Cuba ya no dice Yankee Go Home, sino Yankee Welcome Home? Se podrá sacar constitucionalmente a un gobierno que está presidido por la fuerza militar revolucionaria, antiimperialista, socialista y profundamente chavista. Las oposiciones han hablado de vías constitucionales para sacar a Maduro, pero también han establecido un vamos con todo. ¿Significa esto la existencia de uno o más planes B? Se tiene la certidumbre de que el camino constitucional no acabará con este gobierno y que por ello ya se piensa en la convocatoria a una constituyente originaria. Se tiene conciencia de que una constituyente originaria es el resultado de un proceso de desmantelamiento del orden de cosas existentes que daría paso a una realidad institucional, política, económica, ideológica, jurídica y humana diferentes. ¿Acaso se han creado condiciones para convocar una constituyente originaria de calle y sin CNE? ¿Se puede dar una constituyente originaria sin un movimiento de movimientos que agrupe un colectivo organizado y consciente?
se impulsarán situaciones de confrontación y violencia abierta, tipo guerra civil. Se abrirá la puerta al desarrollo de un cuadro análogo al que caracteriza las guerras civiles. ¿Existe entonces alguna posibilidad de sacar a Maduro antes del 10 de enero del 17? Cualquier mirada, por más superficial, tendrá que admitir que el nada calificado triunfo del 6 de diciembre del 15 ha permitido un proceso democrático y constitucional de radicalización de la revolución chavista, que ha dejado claro por muchas vías que no está dispuesta a ser removida ni por vías constitucionales ni por aquellas que vengan con todo. Esto es simplemente un régimen que se apoya en el factor militar, que tiene en el factor militar su principal sostén, a tal punto de que los militares tienen hoy la compañía anónima para petróleo, gas y oro. Esto es que estamos en presencia no de una fuerza armada común y corriente, sino de una fuerza armada empresaria, conducida por el ministro de la Defensa, que ha tenido más poder económico y político en la historia de Venezuela. No hay un militar hacia atrás que tenga el poder del general Padrino López. Ya la revolución no maneja todos los poderes. Tiene una oposición que pone de manifiesto su carácter y condición de demócrata, pues puede ahora en consecuencia profundizar la radicalización del proceso revolucionario. ¿Cómo se habría explicado y justificado una radicalización de esa naturaleza por parte de quien estuviese usurpando todos los poderes? Es lo que queremos llamar la atención, lo que decíamos el lunes pasado. Es decir, el triunfo opositor el 6 de diciembre cambia el cuadro de acciones de la llamada revolución bolivariana y se lanza a la radicalización, ahora que no es acusada de dictadura o de dictadura, sino que es vista como una instancia democrática. Ahora tiene un contrario dialéctico que se llama la Asamblea Nacional. Y solamente con esa Asamblea Nacional le está permitido avanzar en la llamada radicalización. La pregunta es indispensable: ¿y cómo hacer frente a este plan tan bien elaborado? Con las armas de la improvisación, con los conocidos medios tradicionales. No es hora de repetir viejas y fracasadas acciones, sino de conformar una política que reclama, la situación de quiebra y destrucción que enfrenta hoy este ex país. ¿Será capaz el partido MUD de hacer una nueva política o simplemente seguirá repitiendo las viejas y tradicionales políticas? ¿Será capaz de entender al fin lo que se viene pregonando desde el año 3 como mínimo, por no decir desde el año 1, que estamos frente a una dictadura con cobertura constitucional y democrática? Y en esta dirección, desde el año 4 propusimos el movimiento como forma de organización para la promoción de una conciencia que conlleve a una acción de profundo contenido y con capacidad para emprender el camino de la transformación de esta maltrecha realidad. Señores, cuando hemos dicho que
estamos en vía de enfrentar una dictadura, y se dice que el camino tiene que ser de orden constitucional, democrático, legal, electoral, etc. Decimos de acuerdo que sea con todos esos elementos. Pero hay que pensar también lo que significa una dictadura que tiene todos los poderes y que ahora tiene un control dialéctico para justificarse democráticamente. No es la asamblea que vivió hasta el 5 de diciembre, hasta el 5 de enero, sino que es la asamblea, sino que son las instituciones, es el gobierno, ahora hecho constitucionalmente válido para la llamada democracia. Bien, señores, este es el foro. En definitiva y conclusión, ¿es posible sacar constitucionalmente a Nicolás Maduro antes del 10 de enero del 17? Señores, en el día de ayer, a partir de Caracol, y se reactivó el expediente de la cosa esta de la doble nacionalidad. Caracol no aportó nada nuevo, simplemente recuerda que la madre es colombiana, y que no se conoce la carta de renuncia de él a la otra nacionalidad. Hay una diputada, no recuerdo el nombre, Fernández, que está al frente de esa investigación, estaba por allá, y bueno, ella también estaba diciendo que, bueno, que no se consigue, ¿no? Están buscando, no consiguen la carta de renuncia a la nacionalidad colombiana, y que si tiene doble nacionalidad, tiene que salir, pues. Se carga de la prueba, la tiene el presidente. Bueno, esa la tiene cualquiera. Lo que quiero llamar la atención es lo que hemos hecho en otras oportunidades. Hay quienes dicen que esto es muy sencillo, pues, que apenas se dice, apenas la asamblea se mueve y dice no tiene, que lo descalificamos porque a partir de ese requisito el presidente sale. Una vez más, pensamos nosotros, se piensa en términos de democracia. Que aquí están cumpliendo las normas democráticas, los requisitos democráticos, la documentación democrática, y que esto, señores, nuestra pregunta que hacíamos hoy es si a esta hora este gobierno que se mantiene en silencio le resguarda lo que digan respecto a la doble nacionalidad, si no tendrá ya completamente arreglado ese pequeño trámite de la tal carta de renuncia a la otra nacionalidad. Pero bien, vamos a escuchar, a ver si es que Maduro sale antes del 10 de enero del año 17. A mi derecha o a mi izquierda, para no digo. ¿Quién responde primero? Bueno, está bien. Respuesta por 15 minutos. Okay. Yo le... A este conversatorio, de verdad lo valoramos mucho. Quiero, antes de hablar de la intervención, responder algunas de las interrogantes muy por encimita, de acuerdo a la introducción que acaba de hacer el profesor. Cuando de la unidad democrática nuestro presidente de la Asamblea hablaba de 6 meses, se refería a 6 meses para hacer el anuncio de lo que iba a ser la ruta, para comenzar lo que era el camino para poder salir de nuestro principal problema, de nuestra principal pesadilla, que obviamente es Nicolás Maduro. Esa ruta, bueno, nos llevó 2 meses y ya la informamos. Nosotros entendemos claramente el desespero de la gente por esta grave situación política, económica y social que estamos viviendo. Sin embargo, quiero también dejar claro varias cosas. No es porque no hayamos logrado acuerdo que se hizo o se decidió estratégicamente
abordar varias vías constitucionales a la vez, porque sabemos y estamos claros a los obstáculos que nos tenemos que enfrentar y ante quién nos estamos enfrentando. No es a un gobierno normal, no es un gobierno democrático, en eso coincidimos totalmente con el profesor, por eso no se descarta inclusive ir más allá con el tema constituyente, con el tema del artículo 233 o lo que es la destitución por el tema de la nacionalidad. Ahora, la salida significa la recuperación. Bueno, yo creo que nosotros, y creo que en eso estamos claros, aquí el gobierno utilizando una palabra que ellos ahora tienen de moda, el único motor que nosotros requerimos en el país para comenzar a salir de este atolladero se llama confianza. Y ahorita la confianza está del lado nuestro y del lado de ellos más nunca va a volver. Eso sí lo tenemos bien clarito. Entonces, ese es un tesoro bien preciado que tenemos que cuidar, que hay que valorar, y por eso tenemos que hilar fino en esta ruta, en este camino que vamos a transitar. En relación a la Carta Democrática, que muchos, bueno, quizás se hacen esperanza más allá de lo que implica la aplicación de una Carta Democrática. Bueno, esto no significa que es que van a venir de afuera a resolvernos los problemas que nosotros mismos tenemos que resolver, ¿no? Por otro lado, dejar bien claro, aquí no hay planes B, todos son planes A y son los que hemos establecido allí, y todos están enmarcados dentro de la Constitución, con presión de lo que es el mayor valor y el mayor peso que podemos tener, que es el apoyo de hoy. Las encuestas lo dicen, la que dicen menos habla de más del 80% que quiere que salga Nicolás Maduro. Organización implica, bueno, que ese movimiento que ustedes plantean, bueno, también se active, que nos ayude. Organización implica eso que venimos logrando para poder haber cobrado ese triunfo el 6 de diciembre, porque si no tampoco lo hubiésemos cobrado. Organización implica que nosotros desde la Asamblea Nacional modifiquemos en este lapso lo que es la ley orgánica del TCJ. Organización implica que se le van a vencer el lapso a los rectores del CNE y podemos terminar el año con un nuevo poder electoral. Bueno, todo eso es parte de la organización. En cuanto a que el gobierno, sea en el tema de que utilicen hacia afuera esta elección o una asamblea nacional para hacerse ver democrático, yo creo que con sus acciones más bien cada día están quedando al desnudo en lo que es lo antidemocrático que son, lo autoritario, y finalizo en lo que es el tema de las reflexiones para así entrar en lo que traía preparado, en que debemos de aplicar obviamente un nuevo esquema totalmente distinto a lo que hemos venido haciendo desde la alternativa democrática, desde los sectores democráticos, desde la unidad a lo largo de estos 17 años. Quiero comenzar ahora sí diciendo que desde la Asamblea Nacional estamos dando pasos firmes para poder transitar de manera exitosa cualquiera de estas vías constitucionales, pacíficas y democráticas para salir de Nicolás Maduro y de todo su gobierno. Nosotros estamos bien claros a quienes nos estamos enfrentando, que no es sino un gobierno de delincuentes, de pillos, de narcotraficantes, de corruptos, en fin, un régimen que no respeta las normas de la democracia. Por ello es que buscamos esa salida por cualquiera de estas vías que establece nuestra Constitución, sea a través del referendo revocatorio, la enmienda, insistir en la renuncia e inclusive no descartamos el llamado a la constituyente, ni tampoco
de declarar, tal como lo establece el artículo 233, donde refleja el abandono del primer mandatario, que es más que claro que en un país donde no se respeta la vida, no hay educación, no hay medicina, etcétera, bueno, no sería nada difícil, y para eso solo se requiere de la mayoría simple de la Asamblea Nacional. Ya aprobamos en primera discusión una ley orgánica de referéndum, porque con ese reglamento actual que existe del ente electoral, que es del año 2007, del 7 de febrero, bueno, con ese reglamento el Consejo Nacional Electoral lo usa a su conveniencia. Nosotros desde Unidad Visión Venezuela lo vivimos en carne propia y vivimos ese viacrucis con lo que es esa resolución que aún está vigente, una resolución que es infame, donde el Consejo Nacional pone los lapsos y todo le convenga como le convenga y como le venga en gana. Por ello es que es muy importante esta ley orgánica de referendo que fue aprobada por nuestra bancada en primera discusión. Y les pongo un par de ejemplos de los que nos ocurrió a nosotros en el pasado. Alguna oportunidad nuestra organización política quiso revocar a los concejales que tenían su periodo vencido. Y el CNE simplemente los premió dejándolos ahí por 9 años. O sea, más del doble del periodo que los que les tocaba. Esa fue la respuesta que nos dieron. Pero después cuando el tema de la Asamblea Nacional, también fuimos a introducir la solicitud del referéndum revocatorio para los diputados, se hicieron de los oídos sordos, nunca nos respondieron. En esta ley estamos estableciendo unos lapsos para que tengan que dar respuesta en un tiempo preciso y oportuno y no nos ocurran, entre otras cosas, eso como tal. O sea, estamos poniendo unas reglas claras en las que se cumpla la ley y en el que definitivamente sean ustedes, sea la gente, sean los ciudadanos los que tengan la última palabra, porque nosotros no tenemos ningún temor en que, bueno, a través de esa, aún cuando estamos en un gobierno que no es democrático, esa es la mejor arma con la que nosotros contamos, que es la del voto, y en donde, bueno, simplemente vamos a llegar a ese momento en el que le vamos a decir: hasta aquí llegaste, y vamos a cobrar ese triunfo, sea por la vía que terminemos llegando a esa opción de votar. Hoy en día, repito, contamos con la mayoría de los venezolanos que están descontentos con este régimen que no solo ha demostrado incapacidad en todas las materias, sino que el pueblo decidió apostar por un cambio y aquí no hay vuelta atrás. Por ello, nosotros, primero que nada, por el respaldo del pueblo y siempre con esta Constitución, vamos a defender todos esos derechos ciudadanos. Para nadie es un secreto cómo ha venido actuando el Poder Judicial. Tenemos 2 constitucionalistas que después van a ahondar quizás más en detalle sobre esto. Después del CID, protegiendo de manera ilegal con una sentencia a unos magistrados electos en la pasada asamblea, igualmente inmiscuirse en materias que le compete solo a un poder originario como es la asamblea, un poder originario ilegítimo como lo es el parlamento, y no a un poder derivado que es lo único que es el caso de este TC Monta. Esta aberración jurídica comenzó cuando dejaron sin representación al Estado Amazonas, con el único criterio que aún no lo han aplicado, pero tengo que decir, que era el de romper las 2/3 partes que nos otorgó el pueblo con su voto. Si nosotros en algún momento vamos a necesitar esa mayoría calificada, ellos van a decir que no tenemos las 2/3 partes, porque van a insistir en que son 167 diputados, que se tiene que hacer cálculo y no 163. Esa es toda la razón de esos 4 diputados que sacaron de Amazonas. Sin embargo, bueno, ellos cada vez que pueden buscan por cualquier vía avanzar en ese golpe continuado a nuestro Parlamento, que bueno, que obviamente en esta última sentencia su principal objetivo fue ese, neutralizar lo que iba a ser
la presentación del informe de estos magistrados de PRES que fueron nombrados de una manera grotesca. Una sentencia que dejó claro, bueno, una ratificación, por utilizar otro término que usa mucho el gobierno, bueno, que es la declaratoria directa de la guerra del TCJ contra la Asamblea Nacional. Un choque de poderes en donde el Poder Judicial nuevamente se muestra como un brazo ejecutor de todos esos antojos presidenciales. Y lo hemos visto, pues, donde le dan las órdenes directas y eso es lo que termina ocurriendo. Pero bueno, esta es parte de lo que yo he venido diciendo y decía en la introducción, donde el gobierno se quitó la careta, es con este tipo de decisión que está dispuesto, y hemos visto que está dispuesto a lo que sea, con tal de ellos quedarse y mantenerse en el poder a costa de lo que sea, bueno, incluyendo llevarse a la voluntad popular o violar cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier cosa que tengan que hacer. Por ahora, este TCJ, como brazo ejecutor del gobierno, obviamente cada día busca desconocer más a este poder originario, lo que indudablemente impide a nosotros ejercer ese derecho de la democracia como debiera ser, pero seguimos de una u otra manera tratando de avanzar en las materias que más son sentidas hacia nuestro pueblo, sin descuidar el foco principal, que es poder salir de este gobierno. Porque obviamente nosotros fuimos electos para legislar y para buscarle soluciones a todos los problemas de este gobierno. Adicional, yo soy un convencido de que, bueno, no puede ser que 7 funcionarios no van a prevalecer por encima de la decisión de más de 8 millones de venezolanos, que no tengo la menor duda que son más, que nos dieron un mandato bien expreso para cambiar el rumbo de este país. Lo otro es que esta sala constitucional, bueno, con estas sentencias apuradas, incluso como esta última, que bueno, hasta se les olvidó poner una firma, y nosotros decíamos, entre otras cosas, bueno, vayan a preguntarle a los que no firmaron, porque esas diferencias que existen en el gobierno, que ya también le voy a tocar un poco esto, cada día son más marcadas, que a lo mejor no firmaron porque no estaban de acuerdo. Entonces, pues, hay que preguntarle a esos magistrados que no firmaron ahí, nadie les ha preguntado. Entonces, bueno, pero ellos no van a poder tapar toda la crisis que estamos viviendo, porque eso lo vivimos a diario todos los venezolanos. La crisis de alimentos, de agua, de electricidad, de inseguridad, y bueno, que es una crónica del colapso anunciado y que no lo va para nadie. De esta diferencia y estas claras contradicciones, bueno, hay varias que puedo poner ejemplo. Mientras que Aristóbulo, por ejemplo, fue con el tren de ministro a presentarse en el Parlamento junto a los ministros, también lo hizo el presidente Nicolás Maduro comenzando el año. Hemos visto, a propósito de la extensión del decreto de emergencia económica, vamos a ver si ahora sí van todos los viceministros del área, o siguen desconociendo al Parlamento como tal y hacen caso omiso y no asisten a la misma. Nosotros, para esto finalizo, tenemos la certeza de que no van a cesar estos planes del gobierno y bueno, y a través de todas las instituciones secuestradas, restarle poder a la Asamblea Nacional, pero nosotros seguimos teniendo alternativas para buscarle salida de esto, y finalizo diciendo y pidiendo con humildad a todos y cada uno de los que creen en las distintas propuestas, que voy a dejar para cuando entremos después de la intervención de los demás, que no es momento de cálculos políticos, ni de mostrar que yo soy mejor que el otro, que mi propuesta es mejor que la otra, que esta no sirve o que la otra sí, o posiciones personales.
y estamos abiertos para escuchar y aceptar todo lo que sume en provecho de nuestro país. Gracias, diputado Omar Ávila. Se podrá sacar a Nicolás Maduro vía constitucional o con todo antes del 10 de enero del 17. Segunda respuesta, el constitucionalista José Vicente Haro. Nuevamente por esta invitación a la Cátedra Pío Tamayo para debatir sobre temas de especial interés que en este momento se están planteando en Venezuela, especialmente el tema de las vías constitucionales para salir del presidente de la República o cambiar el gobierno de Venezuela antes del 10 de enero del año 2017. Pero ante todo quisiera señalar que ya cuando uno ve esa fecha, 10 de enero del año 2017, ya uno entra en preocupación. Entra en preocupación porque todos los venezolanos vivimos, creo que todos de alguna manera lo sentimos, que 10 de enero del año 2017 es ya bastante, y así lo demuestra el pueblo en las calles con lo que está padeciendo en materia de salud, en materia de inseguridad, en materia de alimentación, desabastecimiento, etc. Sobre esto no voy a hacer mayores consideraciones porque el asunto es un hecho notorio para todos y además una máxima experiencia porque todos los vivimos. De manera que ya en cuanto a tiempos, ya digamos que tenemos el tiempo encima y bastante encima. Cada hora, cada día que pasa sin poder constitucionalmente cambiar el gobierno, se compromete la vida, la dignidad, la integridad de los venezolanos. Cada día que pasa con este gobierno hay un venezolano que se ve afectado en su dignidad como ser humano, en sus derechos humanos, en sus asuntos personales relacionados con su alimentación, con su salud, con su seguridad y con su futuro en general, personal, quizás familiar, etc. De manera que cuando estamos hablando de los tiempos, ya en este momento, lamentablemente hay que decirlo, el tiempo cada día nos marca y marca a los venezolanos y nos marca con heridas muy duras y muy sensibles. Baste poner, por ejemplo, los cadáveres que a cada rato se recogen en el río Guaire y nos llevan a pensar que Chávez tenía razón. Nos íbamos a bañar en el río Guaire, pero muertos. Porque yo leí en la noticia ayer el otro cadáver que se encontró ayer en el río Guaire. 2 cadáveres a la semana regularmente en promedio se encuentran en el río Guaire, víctimas de Lampa o de alguna acción agresora, más todo esto que ha sucedido con la masacre allá en el estado Bolívar, entre otros temas. Y bueno, lo que padecen todos los venezolanos, que todos lo vemos en las colas, lo que vemos en la gran farmacia de Venezuela que ha sido el Twitter. Twitter ya es prácticamente un mecanismo de búsqueda para muchos de medicamentos, de alguna medicina para atender su salud. En general es un asunto que preocupa. Por eso digo que cada día que pasa es un día que compromete la dignidad de los venezolanos como seres humanos. Y cada día que pasa no es algo que se va ausente de huella, es algo que ha cobrado vidas, que ha cobrado dignidad, que ha cobrado dolor,
que ha cobrado de alguna manera una situación con la que tenemos que cabalgar lamentablemente. Eso hay que decirlo. Cada día que pase de este año con este gobierno tiene una consecuencia en concreto, en la práctica. Y si no, que lo digan los presos políticos, que allí están, todavía esperando la aprobación en segunda discusión de la ley de amnistía, todavía esperando la libertad. Lo digo porque yo defiendo, todavía me queda una cuota de presos políticos que defiendo y que llevan en estos casos año y medio, en los casos que me quedan, año y medio, 3 presos políticos, año y medio esperando, pues que se les abra un juicio, que se les haga una audiencia, que se les dé un debido proceso. Y ahí están, en el SEBIN, o una de ellas, Araminta González, en el INOF, con la esperanza de una ley de amnistía que cada vez lo ven más lejos, porque ya ese tema, salvo en algunas mesas, no se toca, no se ha abordado, ¿no? Esperaría yo, y lo digo con toda responsabilidad y asumo la responsabilidad por lo que digo, yo hubiera esperado que la Asamblea Nacional habilitara sábado, domingo, lunes, fin de semana, Semana Santa, para aprobar la ley de amnistía en segunda discusión. Yo no entiendo, con todo el respeto del diputado que está presente de la Asamblea Nacional, que representa un cuerpo colegiado importante, yo no entiendo qué espera la Asamblea Nacional para aprobar en segunda discusión esta ley de amnistía que se declaró con urgencia reglamentaria y bueno, hace ya más de un mes que se aprobó en primera discusión y no se ha llevado, y créanme, todavía los presos políticos están sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles venezolanas. Y ellos son los que más les duele cada día que pasa con este gobierno, porque mientras este gobierno siga allí en el poder, ellos no tienen una garantía concreta, cierta, real de libertad. Entonces, eso de entrada, porque no puedo dejar yo de exponer. La MUD ha presentado 3 mecanismos principales y un mecanismo, vamos a decir que en caso de emergencia utilizar. Los 3 mecanismos principales que ha anunciado recientemente son la renuncia, el referéndum revocatorio, la enmienda constitucional. Sobre la renuncia, bueno, se ha dicho mucho, y creo que aquí ahondar sobre eso estaría de más, pero baste decir que no parece haber voluntad política por parte de Nicolás Maduro de renunciar al poder, y muestra de ello creo que es la motivación bastante aguda que ya hizo el profesor Agustín Blanco Muñoz sobre la caracterización de este régimen y lo que es este régimen, que no es un régimen democrático. Y yo creo que ahí ha quedado claro por qué, como no es un régimen democrático, por qué Nicolás Maduro no está dispuesto a ceder pues y a renunciar. Yo creo que ahí, amén pues de que se hagan esfuerzos, que estamos en un marco en que todos los partidos políticos que hacen vida en la Mesa de la Unidad están en su legítimo derecho como ciudadanos a esgrimir posiciones y asumir posiciones frente a la gente. Hay gente que es partidaria de la denuncia, eso se tiene que canalizar. Está muy bien que se exprese, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de pensamiento, todo eso se tiene que respetar, pero si vamos a la práctica, si vamos a lo real, lo que vemos es una insistencia desde el día 8 de diciembre, de aquel discurso que dio Nicolás Maduro en el cuartel de la montaña, de que no va a renunciar. Y yo creo que vamos a tener que atenernos a esa situación en este sentido, por ello, como lo reconocía el coordinador de la Mesa de la Unidad, es que también ha activado paralelamente otros mecanismos, el referéndum revocatorio y la enmienda. Entonces tengo que referirme al tema de la enmienda y luego al referéndum revocatorio. El tema de la enmienda constitucional. Bueno, es casualidad que Agustín, el profesor Agustín, colocaba en su invitación y en su pregunta, bueno, ¿se va a poder salir de Maduro, se va a poder cambiar el gobierno antes del 10 de enero del año 2017? Y en el caso de la enmienda tengo que hacer una precisión técnica
técnica y no se vaya a tomar como algo gracioso porque es algo muy serio lo que voy a decir. Técnica. Los dos proyectos de enmienda constitucional que se han presentado al país y ante la Asamblea Nacional, los dos proyectos de enmienda lo que plantean un recorte de periodo constitucional hasta del 6 años a 4 años, hasta un cuarto año de periodo. ¿Y cuándo se cumple ese cuarto año de periodo? El 10 de enero del año 2017. O sea, la enmienda constitucional plantea abiertamente los dos proyectos de enmienda, el presentado por la causa R, en su legítimo derecho a hacer propuestas sobre cambios constitucionales o vías constitucionales para el cambio de gobierno, y el presentado por Cipriano Heredia y otro grupo de venezolanos. Esos dos proyectos, bueno, plantean recortar el periodo de 6 a 4 años, de manera que si se logra recorrer los mecanismos establecidos en la Constitución para la aprobatoria de esa enmienda este año, Nicolás Maduro gobernaría hasta el 10 de enero del año 2017. De allí que la respuesta que tengo que dar a la pregunta que está sobre la mesa es: ¿podrá salirse de Nicolás Maduro antes del 10 de enero del año 2017? Voy a responder en la siguiente manera. Si la vía es la enmienda constitucional, la respuesta es no, porque lo va a tener hasta el 10 de enero del año 2017. O sea, eso es lo que está planteado. Por supuesto que la enmienda tiene un cronograma que hemos entendido de lo expuesto por la MUT, que significaría que este año, con carácter de urgencia, estaría la MUT planteando una primera discusión de la enmienda con la mayoría simple que dice la Constitución, pues no es necesario la mayoría calificada. Luego este año, lo más pronto posible, una segunda discusión, también con la mayoría simple, y luego inmediatamente un referéndum aprobatorio, un referéndum constitucional de la enmienda constitucional, lo cual es cierto, como ha dicho la MUD, podría estarse realizando a más tardar a mediados de año, ¿ok? Y también es cierto, como lo ha dicho la MUD, que eso podría dar paso ya a adelantar unas elecciones presidenciales para que se hagan a más tardar en el mes de diciembre, como lo decían los proponentes de la enmienda, concretamente Andrés Velázquez cuando se refería a su propuesta de la enmienda, de manera que tengamos elecciones presidenciales a más tardar en diciembre y en enero se haga el cambio de gobierno, ¿no? Cambio de gobierno, se cumpliría el cuarto año del periodo constitucional de Nicolás Maduro el 10 de enero del año 2017, y entonces en ese momento tendría que haber, si se aprueba la enmienda, entonces un traspaso de mando, ¿no?, entre el presidente electo, que seguramente será de la Alternativa Democrática, y Nicolás Maduro. Bien, entonces esto sí, solo sí, lo siguiente, hay que decirlo. Uno, se aprueba la enmienda en primera y segunda discusión en la Asamblea, lo cual no dudamos que pueda ser así y que vaya a ser así. Esperemos que no se tarde tanto como la ley de amnistía. Luego tiene que ser sometida a consideración del pueblo a través de un referendo que se tiene que organizar al mes siguiente de sancionada la enmienda en la Asamblea. Se remite al CNE pues la enmienda, y al mes siguiente pues tiene que haber un referendo constitucional. Ahí pues basta que vote la mitad más uno de los electores, diga que sí aprueba la enmienda, y para que ya la enmienda se considere aprobada. Y yo pienso que hasta allí, ya en ese momento, estaría aprobada constitucionalmente, técnicamente, la enmienda constitucional. De allí lo que quedaría para un cambio de gobierno es la elección presidencial, que en teoría se plantearía, según uno de los proponentes de la enmienda, a más tardar diciembre, y luego el traspaso de mando en enero del año que viene, el 10 de enero del año 2017. Ahora, ¿cuál es el problema técnico que podría asomarse en el camino? Podría, y ya se ha hablado aquí de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, hablaba Agustín, lo hablaba el diputado. Él hablaba de estos 7 magistrados de la Sala Constitucional que han estado haciendo cosas totalmente contrarias a la Constitución, como en efecto lo han estado haciendo, incluso incurriendo en el delito de prevaricación y violando flagrantemente la Constitución, usurpando funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional y una cantidad de cosas de carácter antidemocrático. Bueno, esta Sala Constitucional ha actuado en 6 sentencias concretamente, por decir las más relevantes,
en contra de la soberanía del pueblo y en contra de la Asamblea Nacional como institución y en contra de la Constitución como norma suprema. Pero, ¿qué sucede? Que la Constitución dice en el artículo 346 que aprobada la enmienda constitucional, la misma debe ser remitida al presidente para su promulgación. Y que el presidente tiene 10 días para promulgar. Caramba, entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿no? Caramba, bueno, 10 días para promulgar. Y luego dice, coma, si no lo hiciere, se aplicará lo establecido en esta Constitución. Entonces la pregunta, y me la hacen usualmente, bueno, doctor, ¿puede la Sala Constitucional revisar esa enmienda constitucional? Y yo le respondo, no, en mi opinión no. Con la aprobación del pueblo mediante referéndum no, porque la Sala Constitucional no puede estar encima de lo que dice el pueblo mediante referéndum. En mi opinión no. Ahora, yo no puedo garantizar que la Sala Constitucional no vaya a pretender hacer, como ha pretendido desconocer la voluntad del electorado con los diputados del Estado Amazonas, o la voluntad del electorado con los mismos diputados de la Asamblea Nacional al dictar sentencias que acaban con sus atribuciones. Entonces, no puedo garantizar. Entonces, me preocupa a mí el hecho de que la Sala Constitucional pueda llegar a decir que aplicar para este periodo la enmienda sería una aplicación retroactiva de la ley. Jurídicamente, yo estoy claro que no es una aplicación retroactiva de la ley, porque no se está regulando hechos del pasado, sino el futuro solamente. Yo estoy claro en eso. Lo que no estoy claro es que la Sala Constitucional y esos magistrados vayan a aceptar ese criterio, ese principio. Y me preocupa que esos magistrados luego vayan a decir, no, eso se aplica a partir del 10 de enero del año 2019. Me preocupa. Yo cumplo con poner el tema ahí sobre el tapete. Entonces, aclarando esto sobre la enmienda, sobre el referéndum revocatorio, bueno, yo he visto, el diputado se ha referido a la aprobación de ley contra el referéndum. Yo, honestamente, cuando vi esta ley, casualmente la doctora y yo estábamos en San Cristóbal haciendo una conferencia en el Colegio de Abogados sobre estos temas. Y nos sorprendimos al ver la ley de referéndum, porque si todos esperábamos que la ley de referéndum flexibilizara de alguna manera el derecho humano que tienen los venezolanos de convocar un referéndum revocatorio y otros referéndum. Pero a mí me impresionó cuando yo veo que la ley de referéndum no es más que la misma resolución 07-02-07-036 del CNE de febrero del 2007, con unos pequeños ajustes y una pequeña flexibilización en lapsos. Por ejemplo, eran 3 días para recoger la firma. Bueno, ahora son 8 días para el referéndum revocatorio. Que si tenía que el CNE organizar o convocar el referéndum dentro de los 90 días, allá verificadas y auditadas las firmas, ahora no son 90 días, sino 60 días, por ejemplo. Pero se mantiene todo ese control férreo del CNE sobre la recepción de grupos promotores para la convocatoria de referéndum, la recepción de la propuesta petición formal de los promotores a través del porcentaje requerido en la ley, que ahora llega a 950.000 firmas aproximadamente de los promotores que estarían haciendo pues la promoción para que se pueda recolectar las firmas, y luego las firmas las seguiría recogiendo el CNE en los puntos y centros que determine el CNE. Es verdad que en la ley de referéndum se dice tendrá en cuenta la propuesta que presenten los promotores, pero en los puntos y centros que determine el CNE, y a la final quien va a recoger las firmas es el CNE. Entonces a mí me preocupa muchísimo, porque yo estuve sumando aquí el lapso al detalle en la ley de referéndum y me di cuenta que efectivamente, como dijo Enrique Capriles en estos días, para hacer un referéndum revocatorio, si no hubiera impugnación alguna, claro, ni en el CNE, ni ante la sala electoral, se podría realizar en septiembre de este año, si no hubiera impugnación alguna. Entonces ese si no hubiera impugnación alguna también me preocupa. Finalmente, y porque fue planteado por el profesor Agustín Blanco Muñoz en la mesa, debo decir que me preocupa de sobremanera que en esta ley de referéndum se regula algo que no se ha debido regular. Y es que se regula
el poder constituyente, la convocatoria del poder constituyente. Se regula, se establece un capítulo, artículos 81, 82, 83, 84, se repite 2 veces el 81, un problema allí de técnica legislativa, con una redacción distinta, pero básicamente se dice lo siguiente, que toda convocatoria de asamblea constituyente tiene que pasar por el CNE. ¿Qué? Toda convocatoria de asamblea constituyente tiene que pasar por el CNE y tiene que además ser con el mismo procedimiento que se sigue, palabras más, palabras menos, en la resolución de febrero de 2007 que establece la ley de referéndum, un grupo promotor, luego unas peticiones con firmas, luego una recolección de firmas hechas por el CNE para convocar una asamblea constituyente. Eso es bárbaro. Entonces, además se dice algo que me sorprendió, y es que dice que en la petición, por una parte, o bien en la misma constituyente se podrá acordar, y ojo, la petición puede venir del presidente de la República, se podrá acordar que la nueva constitución no sea aprobada por el pueblo. Dice esto la ley de referéndum, dice que la nueva constitución podría no ser aprobada por el pueblo. Yo cuando leía esto le comentaba a la doctora Blanca Rosa, pero no puedo creerlo, no puedo dar crédito a lo que estoy leyendo. En la ley de referéndum que está proponiendo la oposición en la Asamblea Nacional se está diciendo que puede haber una constitución que no sea aprobada por el pueblo. Muy grave. Y además se regula algo que solamente podía regular la Constitución. Solo la Constitución podía establecer las condiciones y parámetros para el ejercicio del poder constituyente. Solo la Constitución, porque es el constituyente el que hizo la Constitución. No puede haber una ley hasta regular esto. De manera que de entrada este capítulo sobre la Asamblea Constituyente habría que eliminarlo, porque si nosotros tenemos en cuenta de que la oposición ha dicho, bueno, vamos a tratar de establecer estos 3 mecanismos, renuncia, enmienda, revocatorio, y si no una constituyente, bueno, les digo una cosa, si no se da y si se establecen las trabas, como lo reconocía el coordinador de la Unidad Democrática, hay trabas para enmienda o revocatorio y renuncia, muy posiblemente luego la convocatoria de una constituyente nos va a durar, con esta ley de referéndum donde se regula la iniciativa constituyente, nos puede durar un año más, a partir del momento en que se haya reconocido que se agotó la vía revocatoria y la vía de la enmienda. Dejo eso pues sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias para la discusión. Demasiado. Porque este reglamento de referéndum y el diputado Convertido en ley. nos clarifica, convertido en ley. En primera discusión. Y pronto lo van a hacer una discusión y fuera. Yo no sé quiénes son los asesores de la AN. Bueno, depende de cuál sea el interés. A mi mano derecha no son asesores. Si el interés es estabilizar, Soy yo. el interés es estabilizar el sistema, eso está de acuerdo. Ahora tiene que pasar a consulta Perfectamente en pública. esa línea. Entonces, es más, uno no sabe quién asesoró ni esta ley y quién asesoró la ley de amnistía. No sé quién la asesoró, pero me interesaría como historiador de lo actual saber quiénes son los asesores. Me interesa muchísimo, diputado, si nos puede hacer el favor a mí me lo dice. ¿Quiénes redactaron eso? ¿Quiénes redactaron la ley de amnistía y quiénes redactaron este mamotreto de referéndum? Después. Bien, señores, vamos a escuchar ahora la exposición de la doctora Blanca Rosa Mármol de León. El foro: ¿se podrá sacar a Nicolás Maduro vía constitucional o con todo antes del 10 de enero del 17? Doctora Blanca Rosa Mármol de León, 15 minutos. Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes. Les saludo a todos muy cordialmente y celebro la reflexión. Me imagino que habrán visto por allí que últimamente he estado insistiendo mucho en el asunto de la nacionalidad del presidente. He insistido y sigo insistiendo en ese asunto de la nacionalidad del presidente porque yo veo que todos los recursos pues, que nosotros tenemos
que se han hablado aquí ampliamente, la renuncia, el abandono del cargo, la enmienda, el revocatorio, la reforma, la constituyente, todo eso requiere tiempo. Yo vengo de una presencia en el Tribunal Supremo de Justicia, donde cumplí el periodo completo y puedo decirles que lo que pasó después de que se cambió el número de magistrados de 20 a 32 por el presidente extinto, que juró que más nunca iba a haber una decisión que no le agradara, como fue aquella famosa en donde se planteó si hubo o no un golpe de Estado, nosotros quedamos absolutamente secuestrados. Cuando digo nosotros, quiero decir la Venezuela democrática. Quedamos absolutamente secuestrados porque más nunca hubo en el Tribunal Supremo una decisión que no fuera favorable al régimen. A la sala plena llegaban las decisiones en relación a las solicitudes de antejuicio contra el presidente ya con una inadmisibilidad, sin que uno pudiera ver el expediente, y así era sistemáticamente y no se. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Lo digo porque nosotros estamos viviendo una crisis y una quiebra material y moral. Nosotros en Venezuela no tenemos poderes independientes. Nosotros tenemos todos los poderes sometidos. Tenemos principalmente el Tribunal Supremo de Justicia, pero sabemos que también está el CNE, y sabemos que está la Defensoría del Pueblo, y sabemos que está la Contraloría, y bueno, todo, la Fiscalía, bueno, ni hablar. Entonces, el mensaje que nosotros tuvimos el 6 de diciembre fue de cambio. Y yo creo que ya nosotros llevamos demasiado tiempo, ya vamos para 2 décadas, soportando. Soportando es una manera quizás incorrecta de decirlo porque hemos luchado mucho. Hemos hecho luchas de todo tipo, manifestaciones, hemos hecho reflexiones, propuestas, pero al final nunca hemos logrado nada. Últimamente, quería yo recordar aquí, nosotros llevamos de 3-3, digamos, hemos perdido, vamos a decirlo coloquialmente, 3-0, en la Asamblea Nueva, con la mayoría calificada. Resulta que lo primero fue que nos proclamaron 3 diputados, olímpicamente, paralizaron la Asamblea. ¿Qué pasó al final? Tuvimos que rendirnos, en cierta forma. ¿Pero por qué? Porque si no, no había manera, no se podía trabajar. Bueno, eso pasó. Resulta que él se fue, se la llevó, después otra, ¿cómo se dice? Exacto, y así, bueno, 3, y exactamente. Entonces, sí, no. Entonces, la falta de ética, la inmoralidad, pone ponencias sin rostro. Entonces, esa se crió y se pregó, vamos a decirlo así, que lo cumplió esa tiempa en esa partoditoria, en la prioridad de la inadmisibilidad. Ahora bien, resulta que los diputados y la sala electoral, ¿verdad?, las vacaciones, notificaciones, la defensa,
los ampores cautelares improcedentes y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, todos también están siendo imprevistos en relación a la situación que se mantiene en realidad en protección de esta posición que se tiene el gobierno en realización de lo que estamos buscando ordinariamente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros consideramos que si el secuestro, vamos a decir, después de llevar los magistrados, pasarlos de 20 a 32, ¿verdad? Y después de que se tuvo esa similar de 32 en relación a 20, más nunca se pudieron cambiar entonces los significados y los resultados. El mensaje entonces del 6D es el mensaje del cambio. Ahora bien, la última sentencia del TSJ, ¿verdad? La ausencia de firma, la no inhibición, la falta de ética, la inmoralidad, todas estas son ponencias sin rótulo. Y la necesidad de depuración del TSJ en los magistrados actuales y en los magistrados express tiene una concepción muy actualizada de lo que está pasando. Por ejemplo, la nacionalidad doble, la partida que se pretende ordenar por Tibisay, la ausencia de las instituciones como la TCJ, la Fiscalía y el CNE y la Contraloría. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos planteado un grave asunto de soberanía, porque el presidente de la República tiene la doble nacionalidad y a pesar de que se habla de la nacionalidad venezolana, sin embargo está clara la doble nacionalidad que indudablemente no tiene ninguna duda. La Constitución Nacional establece que con la doble nacionalidad no puede estar como presidente de la República. Nosotros vimos, me imagino que ustedes vieron anoche, la mayoría, hubo una emisora, un noticiero, Caracol, que planteó muy claramente la investigación hecha y quedó muy precisamente demostrado que sí existe la otra nacionalidad por parte del presidente. Ahora bien, nosotros no vemos, cuando digo nosotros, digo los venezolanos, no hay ningún tratamiento, ninguna objeción directa de ese asunto, tanto por la Asamblea como por el propio presidente de la República. Fuimos a la Asamblea a presentar, yo compadecí, a presentar también esta posibilidad de la doble nacionalidad del presidente y para sumarme al plan que ya habían establecido cuando hicieron la primera demostración junto con el grupo de personas que firmaron en la primera oportunidad con Enrique Aristigueta. Exacto. Ahora bien, yo creo que si nosotros tenemos esa vía tan directa y si tenemos esa vía tan rápida y teniendo la ocasión que nosotros tenemos de una situación de país tan difícil, con una situación desde todo punto de vista económica
y moral y de todo tipo, como la que tenemos, debemos impugnar en esa situación para que eso sea resuelto de una vez por todas. De verdad, yo se los comento aquí, no quise perder la oportunidad, porque no entiendo por qué ese es un asunto que no se trata de frente y que los demás diputados, vamos a decir que la mayoría, trata el punto, todos menos ese del problema de la nacionalidad del presidente. Hay una ignorancia absoluta del tema que no se puede entender ni creo que nosotros debamos permitir. Yo no quería dejarlo de plantear hoy porque yo voy a seguir incluyendo sobre ese tema porque creo que es fundamental y que antes que se traten todos los demás se debe resolver eso. Y se debe resolver de cualquiera de las maneras posibles. La primera es si tiene o no la doble nacionalidad y la segunda sería si él renunció a la segunda para poder estar en el cargo que ocupa entre nosotros, lo cual muy probablemente no sea verdad. Eso nos llevaría de una vez a una solución bastante rápida, porque yo creo que eso sería lo ideal para nosotros podernos entonces encargar del cargo vía el presidente de la Asamblea y poder resolver de una manera rápida la situación tan dura que como venezolanos estamos llevando. Ahora bien, también se planteó el tema de los magistrados, que no quería dejarlo de mencionarlos aquí. Los magistrados estos últimos que fueron nombrados por la última asamblea y que a la hora de la verdad y muy oportunamente y a la medida el Tribunal Supremo hizo una sentencia que los convalida en su designación. Yo creo que eso solamente tampoco lo debemos olvidar porque a pesar de que con eso indudablemente salimos todos perjudicados, de todas maneras los currículas de esos magistrados, de los últimos que se nombraron y de los que se nombraron creo que desde 2006, deben ser revisados íntegros porque estamos seguros de que en esos currículas no se llenan los requisitos para el ejercicio del cargo. Y esa sería una manera de resolver la composición del Tribunal Supremo de Justicia al salir estos magistrados e ingresar los que llenaran los requisitos para el ejercicio del cargo. Porque como todos nosotros debemos saber, estos últimos que se nombraron se les vencía el lapso este año. Y sin embargo, eso se hizo de una manera arbitraria, con un procedimiento que no respetó los lapsos legales, para asegurarse de que quedaran nombrados los magistrados antes de la nueva asamblea. Entonces yo creo que esa es, la primera medida que tenemos que tomar es la nacionalidad del presidente. Sin dejar analizar el problema de estos magistrados que deben revisarse, porque es facultad de la Asamblea revisar las condiciones de los de los magistrados para desempeñar sus funciones. Entonces, esa revisión de credenciales es una potestad de la Asamblea que debe hacerse y que llevaría perfectamente a una limpieza, digámoslo así, del Tribunal Supremo de Justicia, que hasta ahora está a favor del régimen exclusivamente. Ahora bien, el problema de la salida, ¿verdad?, de no ser la destitución, como lo dije antes, o el abandono, el que normalmente, y en mi opinión sería el más apropiado, sería el de la constituyente.
Y digo que sería el de la constituyente porque ya nosotros llegamos a un punto donde no se puede ejercer la democracia si no se cambian todos los poderes. Porque nosotros tenemos unos poderes totalmente sometidos. Nosotros tenemos sometido el poder de la Fiscalía, el de la Contraloría, el de la Defensoría, etc. Y pienso yo que sería esa la solución. Sin embargo, yo quería insistirles hoy pues, en lo que les he dicho sobre la revisión de los magistrados y en la revisión de la nacionalidad del presidente, porque estoy segura de que esos son unos caminos mucho más directos y que nos van a llevar a una solución que nos permita poner rápido más remedio a la situación que estamos viviendo. Gracias, doctora Blanca Rosa Mármol de León. Bien, señores. Omar Ávila. Vamos a identificarse para efecto de grabación. Identificación, Ricardo Virgües. Me he identificado varias veces. Yo he estado en varios procesos del MBR 200. Soy luchador social en Catia. He sido dirigente sindical de SUNEMINFRA. He egresado de la Universidad Central de Venezuela, ingeniero civil, con una especialización en la UCAT en proyectos y notablemente he tenido ciertas actividades políticas. Fundador de la Causa R en los inicios, miembro de la Juventud Comunista, nos hemos encontrado con Agustín en algunas oportunidades y bueno, la pregunta concreta son las siguientes. Al diputado Omar Ávila, los diputados en verdad son representantes del pueblo o de los partidos y cómo es su vinculación con, en estos momentos de crisis, con la población. El doctor José Vicente Jar. El artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo y que su decisión es soberana. O sea, pero hay una coletilla que se interpreta de acuerdo a lo que está pautado en esta Constitución. El artículo 7, en materia de consulta, plantea que cualquier situación que requiera la consulta del poder popular se puede hacer mediante la asamblea, recolección de votos, esta cuestión para asuntos trascendentales de la población. Esto es un asunto trascendental. ¿Por qué a ese pueblo no se le consulta? Para determinar, inclusive creo que el doctor político señalaba algo de eso, no se trata esos temas con la población. Referente a la doctora Mármol de León, la constituyente, 27 constituyentes, todas terminadas en un fracaso casi total. Y siempre han sido cuestiones de proyecciones para personas o grupos sociales específicos. Lo que está planteado en Venezuela, la pregunta, no es otro tipo de modelo de constituyente que permita a un grueso mayor de los partidos políticos y de la aristocracia política en la participación de verdaderamente una transformación hacia una constitución hacia el futuro y no hacia un presente nada más limitado, que sea únicamente salir de uno para montar a otro. Eso es todo. ¿Quién sigue? Mi nombre es Gustavo Tirado. Yo soy activista del movimiento laborista. También he sido visitante de la cátedra. Una pregunta que le voy a realizar al diputado. Yo llegué un poquito tarde. ¿Usted es diputado por la multa de qué partido? Sí se lleva, pero quisiera saberlo porque no sé. Ya se dijo al comienzo todo. Bueno, no sé. Bueno, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente, que tiene que ver con esa ley de referéndum. Fíjense aquí, bueno, una sorpresa. Aquí no sabemos realmente qué es lo que están haciendo con esas leyes.
Imagínense si esa ley va a ser una réplica del reglamento del CNE, es terrible. Yo creo que el Colegio de Abogados tiene que ir a la segunda discusión, a las revisiones que se hacen para poner eso muy claro. Ese es el primer término. El segundo término, lo de la salida. Fíjense aquí, la Asamblea Nacional debería de ocuparse de algo principal, que es simplemente la salida de este gobierno. Ahí están las alternativas constitucionales supuestamente, pero las primeras que deberían de tomar, que es la nacionalidad de Nicolás Maduro, y la última, que es la constituyente, esas las han rezagado. O sea, se han abocado en el referendo revocatorio, en la supuesta enmienda constitucional y en la otra alternativa, no la recuerdo, la renuncia de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que, señores, está muy tácito la nacionalidad de Nicolás Maduro, y eso no es irrelevante. Ese señor ha dicho que su mamá primero era nacida en el Táchira y se ha descubierto que la mamá es colombiana. Inclusive la nacionalidad de él está en veremos, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cosas que los diputados deben abocarse. A ver realmente, bueno, la diputada Denis Hernández, que es la que está haciendo el estudio sobre eso y la investigación, deben de abocarse realmente y pedirle de una vez a este señor la partida de nacimiento, que si tiene una bajo el brazo que la muestre. Para eso están los libros que se cotejan, tanto en una jefatura civil como en un registro civil. Porque yo soy venezolano y yo tuve problemas con una partida de nacimiento y fui a una jefatura donde se me buscó en el libro y después me mandaron al registro civil donde aparecí igualmente. Nicolás Maduro, si dice que es venezolano, él tiene que presentar y hacer lo mismo. Y peor, si la mamá es colombiana, imagínate, es peor, porque él tenía que haber renunciado a su necesidad colombiana, que se le otorga la Constitución colombiana para poder optar al cargo de presidente de la República. Por eso ese hombre es un usurpador, no solamente desde ahorita, desde que Hugo Chávez murió y desde que ha ostentado todos los cargos de la presidencia. Por lo tanto, ustedes los diputados tienen que abocarse realmente a ver si o no ese hombre es colombiano o no. Y esa es una solicitud que le hago yo como venezolano. ¿Oye? Si ustedes no le dicen a Nicolás Maduro que muestre su partida de nacimiento, yo creo que ahí no están haciendo absolutamente nada, y esa es la vía que tenemos los venezolanos para salir inmediatamente de este gobierno, porque ustedes como diputados tienen que cesar inmediatamente a ese hombre como presidente de la República, porque ese es su deber y su mandato. Eso es lo que les tengo que decir. Soy senador jubilado de la Democracia Cristiana de Venezuela. Yo le he consultado a varios juristas sobre las consecuencias jurídicas, geopolíticas y geoestratégicas en cuanto a los tratados, convenios y acuerdos que comprometen a la nación venezolana, firmado por Nicolás Maduro. Sí se comprueba evidentemente que tiene la nacionalidad colombiana o la doble nacionalidad y no ha renunciado a la colombiana. Serán más onerosas las consecuencias que realmente en cuanto a la aplicabilidad de esta salida. Eso por un lado. Hasta el momento no he conseguido ninguna respuesta coherente, profunda, pues no tiene sus consecuencias para el resto de todo lo que ha firmado este señor. Y las propuestas, a quien quiera responderme, más que técnicas, jurídicas, son propuestas que hay que dar una lectura para mi concepto, políticas, por una razón muy sencilla, dada el secuestro de la justicia venezolana. Entonces, de acuerdo a mi criterio, toda propuesta debe tener una lectura profunda política. Eso es todo. ¿Quién más por aquí? Usted dijo que lo de anoche, el Caracol, no dijo nada. Yo estoy de acuerdo. Nada nuevo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿a qué puede atribuirse el que no haya dicho que no encontraron la partida de nacimiento? ¿A qué puede atribuirse que se demostraron la partida de nacimiento de la madre y las casas donde vivieron y no ahondaron en el problema que significaba la doble nacionalidad para los dos países? Doctora Mármol, cuando usted fue a la asamblea
en compañía del doctor Enrique, ¿qué le han respondido sobre el planteamiento que ustedes llevaron? Ustedes plantearon unos documentos, ustedes llevaron documentos, les han respondido, ¿hay respuesta sobre el particular? Doctor Aro, ¿usted cree que el gobierno, usted cree que resolviendo, sacando a Maduro, se resuelve el problema de este gobierno? ¿O este es un problema que va más allá de Maduro? ¿Hay tras de este gobierno quienes pueden estar interesados en que el gobierno se mantenga aun cuando Maduro salga? ¿Puede Maduro ser sustituido por cualquiera de esos señores que están apareciendo como dirigentes del gobierno? ¿Qué es lo que realmente hay en el fondo de esto? ¿Hay una complicidad o hay un deseo de verdad de resolverle el problema al país? ¿Le tiene miedo la Asamblea a que se compruebe que este señor es extranjero y que entonces no sea la Asamblea la que resuelve el problema, sino que sea otro grupo de venezolanos que pueden estar formando de una institución que así es capaz de resolver el problema? La ley de referéndum yo no la conozco, el proyecto de ley, salvo lo que se acaba de decir aquí. Pero si es como se ha dicho, está clarísimo que va en la línea de sostener el control sobre la ciudadanía, o sea, de la democracia participativa al Estado totalitario, de la democracia participativa al Estado totalitario total. O sea, que el CNE sea el designado por la Asamblea el que haga lo que le digan, lo que le dé la gana. O sea, está totalmente coartada la voluntad popular y la manifestación de la participación popular en eso. Y lo otro, lo que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, el Poder Constituyente, eso sí es verdad que me parece, eso ya me parece, o sea, es contrario a todo lo que yo sé de la teoría del Poder Constituyente en política, en derecho, en Venezuela, afuera y en todas partes. O sea, que eso parece como que tuvieran el interés de estar, no solo de establecer, de darle estabilidad a lo que tenemos, sino de hacerlo todavía más férreo. Eso es lo que parece, por un lado. Y por otro lado, que no tiene nada que ver con eso, si Maduro, no se ha demostrado que Maduro es venezolano. Han presentado varias partidas de nacimiento, como que dos, y ninguna completa con que cumple con todos los requisitos. O sea, tampoco se sabe si es venezolano. Entonces, él tiene que ser venezolano y no tener doble nacionalidad. Pero la renuncia a su nacionalidad distinta de la venezolana, si fuera venezolano, tiene que serlo antes de postularse, porque si no, sería una postulación fraudulenta y no se puede convalidar. Este análisis que hace sobre la propuesta ley de referendo es a título personal suya o es algo que ha emitido el Colegio de Abogados de Venezuela? Y si que va usted a dar algún paso, va a comunicarse con la Asamblea Nacional explicando su cuestionamiento. Por otra parte, ¿por qué no consultan a la sociedad civil? ¿Por qué los políticos no consultan a la sociedad civil? Porque siempre esto es una pregunta para el político. No, yo sé que es una pregunta un poco... siempre toman decisiones, hacen una ley de referéndum y no le consultan al colegio de abogados, no se sabe quiénes son los asesores, o a una academia, no consultan a los profesores universitarios, no consultan a las asociaciones de vecinos, no consultan a los sindicatos. Toman las decisiones a puerta cerrada igual como lo hace el partido de gobierno. Rafael. Yo debo tener una formación medio rara, pero es mi formación. Yo creo, en función de lo que dice el doctor Aro, de que la ley de referendo revocatorio tiene una serie de circunstancias que lo hace muy difícil para que nosotros lo apliquemos
de forma constitucional en el futuro, porque no están bien definidas cuáles son las responsabilidades que se otorgan ahí. Yo quiero creer, porque así lo dice Henry Ramos Alú, y no es niño de mi devoción, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. De que detrás de la mayoría de los documentos que se están elaborando en la Asamblea Nacional están los mejores constitucionalistas de Venezuela. No sé si ahí está el doctor Aro, no sé. Pero quiero agarrar la palabra de alguien que nos representa a nosotros y no tenemos más nada que inventar porque eso es lo que hay. En segundo lugar, la parte que dice la doctora Mármol con respecto a la nacionalidad de Maduro, yo creo que ese es un camino que realmente es lo que más tenemos nosotros a la mano. Porque utilizar los tres instrumentos que nos enseña la Constitución Nacional están llenos de obstáculos invencibles. Y que la única manera de poder salvar esos obstáculos es cambiando el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que quiere decir que mientras nosotros no le caigamos al Tribunal Supremo de Justicia, no hay manera de vencer esos obstáculos. La otra parte es, tenemos referencias históricas que tenemos que aprovechar porque dieron éxito. En primer lugar fue el paro petrolero nacional, que no tuvimos liderazgo y no pudimos llevarlo a la consecuencia natural que era la salida de Hugo Chávez. Aquella oportunidad fue falta para mí de liderazgo. Y el otro fue la grandísima convocatoria que se dio en la avenida Francisco Fajardo, que metimos 2 millones y tantos de gente, que produjo la salida de Hugo Chávez. Que le faltó liderazgo. Yo creo que con lo que nosotros estamos viendo ahorita, en Brasil, donde Lula y Dilma están más en la calle que afuera, y sobre todo con el 1 millón de personas que metieron ayer en una marcha, nosotros la tenemos muy fácil para poder llevar adelante realmente la salida de Maduro. Yo creo que con eso que dice la Constitución hemos cogido el camino más largo y más lleno de obstáculos. Yo creo que estos caminos son más cortos, depende realmente de un liderazgo que se atreva a hacer un llamado a la calle para que salga la gente, porque tenemos 8 millones de votos que nos dio la mayoría de 115 diputados y nadie se atreve a enseñar un liderazgo que tenga un poder de convocatoria para hacer algo de eso. Eso es lo que quería decir. Bien, señor. Ese aparece. Compañero. Bueno, ese aparece. Yo, el petróleo extra pesado, antes se vendía como emulsión para usarlo como carbono. Eso se lo dieron a la China. Y ahora sacar ese petróleo cuesta demasiado, eso no sale así nada más. Y también evalué el proyecto Cristóbal Colón antes de jubilarme, y eso es como si usted invitara a 20 millones de personas a una cena y de comida lo que le tienen una arepa que ni le alcanza. O sea que la situación económica que viene fuerte, ya con petróleo no está funcionando. Estos señores se han ido utilizando el oro, el tantalio y el diamante que existe cerca del Orinoco. Entonces, pero eso va a costar, eso no va a ser sencillo, eso va a ser nada más. Entonces la situación económica que viene a partir de mediados de año hasta el año que viene va a ser gravísimo. Y no va a haber comida para darle al pueblo, porque aquí la gente lo que no produce, pues ya no hay muchachos, ni niños, ni niñas. Ahora tienen otro nombre que no lo voy a decir aquí porque son groseros. Entonces lo que viene es una rebelión popular fuerte y entonces va a venir el recaimiento de ese gobierno. Eso es todo. Bien, señores, en primer lugar hay que precisar esto de la salida de Maduro en el corto plazo. Sí, el 5 de enero el presidente de la AN habló de 6 meses para preparar la salida.
Pero días después, diputado, él dijo que 6 meses era mucho. Y había que sacarlo materialmente ya. Y estos 2 meses, transcurridos del 5 de enero a marzo, fueron para llegar a la conclusión de que todas las vías establecidas eran las que se iban a aplicar. Ya sabemos que no hubo unanimidad y que gente como Capriles es el autor de la ruta y la puso a andar y recoger las firmas previamente a la resolución de la multa. Capriles ya estaba recogiendo firmas con su candidatura en la calle, diputado. En segundo lugar, esto hace posible pensar que allí se hay serias diferencias en cuanto a esto. En un principio nadie hablaba de renuncia, excepción hecha del grupo que encabeza María Corina Machado. Eso cogió cuerpo y simplemente adicionaron la renuncia a la fórmula que aplica la AN. Bueno, van todas las fórmulas, inclusive pues se ha retomado la vía de la partida de nacimiento con la nacionalidad, en cuya cruzada tiene Pablo Medina unos cuantos años. Creo que fue el iniciador de esta cruzada. Desde N tiempo. Y hoy día, pues, esa voz solitaria de Pablo Medina tiene muchas otras voces, entre otras la doctora Mármol de León, entre otras Aristigueta Granco. Así que yo recuerdo pues, de las personalidades que están al frente de este movimiento de la partida de nacimiento o nacionalidad. Bien, el video fue mayor, dice que sacar a Maduro es una tarea fácil si se apela a un llamado a la calle. Pero la exposición de Rafael Iribarren creo que fue muy clara en este sentido. Aquí no hay esa ascendencia política, esa organización social de calle, y no se puede llamar a la calle a una gente que está simplemente haciendo colas a diario para conseguir algo de comer. Es decir, aquí se está aplicando, señores, se está aplicando, y creo que hoy está clarificada la cosa. Pero cuando dijimos en el año 3 que esto era Bene Cuba, muchos casi que nos insultan, o sin el casi, y hoy día creo que nadie puede ocultar o negar que esto es Bene Cuba y que se aplica las fórmulas de control social, mental, ideológico y humano que aplicaron los cubanos para someter a un colectivo. Este colectivo hoy, usted lo ve en las colas, y cuando llega a la caja a pagar, que sale con las 2 o 3 bolsas, materialmente coronó. Y mucha gente sale inclusive con una gráfica de alegría o satisfacción o triunfo. Todos los hemos visto. Todos los hemos visto. Hasta uno mismo consiguió lo que andaba buscando y sale como más tranquilo por conseguir el producto. Nos tienen controlados por el estómago. Ya Napoleón por aparte lo señalaba, que lo primero que hacía con sus ejércitos era controlarles el estómago. Y a nosotros, como a los cubanos, en 54 años los adaptaron a la tarjeta de razonamiento y los adaptaron a las colas y a pensar. No olviden que el 31 de este mes del año 1, unas 100 mujeres se reúnen en Plaza Brión y lanzan un grito: con mis hijos no te metas. Había comenzado la injerencia cubana en Venezuela para controlar la niñez. Y hoy en día el modelo cubano está conformando las nuevas mentalidades de los próximos venezolanos, que serán simplemente los socialistas, los llamados socialistas del siglo XXI. Señores, esto se llama control que cada día será más profundo, más intenso, de modo que la tarea no creo que sea fácil.
Y una dictadura militar, policial, narco, civil, no es fácil de derrotar. No es fácil de derrotar. Ni va a salir tampoco esa dictadura por los métodos, por las fórmulas legales. Que violaron la Constitución, en tanto inscribieron un presidente que no guardaba todas las formalidades, entre otras la nacionalidad. Yo sigo creyendo, mis queridos amigos, que esa violación lamentablemente no va a prosperar, porque dejaría esto de ser una dictadura militar, policial, narco-civil. Dejaría de ser, pasaría a tener pisos de democracia, y aquí esto no tiene pisos de democracia, más allá de las coberturas que se hacen, como el que aludía Rafael Ibarren, la ocurrida el 6 de diciembre, que en nuestra opinión también es una jugada maestra que se ha hecho este régimen para tomar el gran disfraz, y ya decíamos en nuestra presentación, el gran disfraz de democracia que antes no tenía y que ahora le permite avanzar, radicalizando una llamada revolución, materialmente con el apoyo de una Asamblea Nacional. Ahí lanzaron la extensión de la emergencia económica, y ya está publicada. La Asamblea dirá que no aprueba, y el TSJ buscará un recoveco de los que ellos tienen para decir la emergencia económica sí va por 60 días más, para que el presidente tome un bojote más de medidas de radicalización, porque la gente todavía no ha entendido que son los 14 motores, señores, los 14 motores de máxima destrucción para Venezuela, de máxima destrucción. No ha entendido todavía la gente lo que significa el plan oro para los militares, para conformar las Fuerzas Armadas de mayor poder en el mundo, de mayor poder económico, me refiero, no bélicos, económicos. Son militares con oro, petróleo y gas. Son militares que tienen al frente a un señor que se llama Parino López, que es el jefe militar de mayor poder económico en el mundo actual. Nada menos y nada más, señores. A eso lo vamos a enfrentar nosotros individualmente, con cuestiones formales. Señores, en nuestra opinión, eso no procede, lamentablemente. Procede sí lo que decía el ministro Mayor, ese trabajo de calle, pero de calle organizada. Y por eso, desde el año 4, estamos proponiendo el movimiento para una constituyente de calle, sin firmas ni Consejo Nacional Electoral. Pues bien, nadie ha comprado hasta esta hora nuestra tesis, nuestra proposición. La gente no la rebate, pero consideramos que lanzarse, por ejemplo, al constituyente, que ahora la nueva ley de referendo, simplemente cuestiona, limita la constituyente originaria, en mi opinión inicial, porque también esa Asamblea Nacional le tiene pavor a una Asamblea Constituyente originaria, porque sabe que es el fin de todos esos poderes, y porque sabe también que la superación de la situación que vive en Venezuela actual pasa por liquidar tanto a este gobierno como a esas oposiciones de la refriega que se delimita a la negociación. Refriega para negociar, refriega para convalidar. Mientras oye, un deslinde con esos factores de poder, los que han sido factores de por aquí no se podrá avanzar. Y esos mismos factores de poder que están hoy coaligados para mantener el orden vigente es lo que buscarían, Blanca Rosa, un acuerdo de negociación para resolver cosas como la partida, el nacimiento o la nacionalidad. Ese es el apunte que queríamos hacer. Bien, vamos a responder de este lado. Agradezco que sea la respuesta lo más breve posible, diputado. Subrayo lo que decía el diputado respecto a lo del sábado, de la calle Hélice. Realmente esto es para reflexionar.
para reflexionar, porque lo que es el 7 de diciembre, el día siguiente a las elecciones, lo que es la euforia del 7, no estaba el sábado. No había nada que ver. Algo está pasando. Y después esto se corroboró esto que estoy diciendo en el discurso del señor presidente de la AN, en dos apuntes fundamentales. Uno, aquella imitación o aquel recordatorio de la figura presidencial Hugo Chávez, cuando dijo que si algo tenemos, es que hasta la palabra, ustedes recuerdan por lo que dijo el señor Chávez en el año 7, y ayer antier, el señor Ramos Alú cambió la palabra esa que dijo Chávez por la palabra tenemos motores aquí. Oye, vale, cuando uno ve ese tipo de cosas, aquel mismo señor que dijo en Plaza Caracas, María Isabel, anoche te voy a dar lo tuyo, todos lo recordamos, y este señor ahora sale con que tenemos motores aquí. Oye, pero después, la otra parte del discurso, véanlo en YouTube, por favor, es una pieza que hay que pillársela realmente. Él llama, él pide ayuda, comprensión, estímulo, ánimo. Le pide a la gente que lo que hacen es criticarnos. El discurso se las trae. Sugiero su lectura cuidadosa aquí en la cátedra. Bien, claro, lo más breve posible, claro. No olvide hacer una alusión a aquello que alguna vez discutíamos, y con el cual tú has abordado y has abundado, que se llama constituyente de calle sin CNE, que seguimos creyendo que será alguna vez la vía que habrá que tomar. Cosas importantes se han planteado, para ser rápido en la exposición. Las observaciones sobre la ley de referendo son a título personal. Sin embargo, ya he estado en conversaciones con la misma doctora Blanca Mármol Rosa de León para acudir ante la Asamblea Nacional a presentar las observaciones con la urgencia que esto lo requiere, para que sean tenidas en cuenta, sean revisadas a los efectos de la segunda discusión. Incluso no vamos a esperar lo que es el periodo de consulta pública, que es donde se suelen presentar o recibir las opiniones de la sociedad civil, porque creemos que es un tema urgentísimo de tratar. Y especialmente, ¿por qué? Porque nosotros creemos, un poco también respondiendo a alguna de las preguntas, creemos que la solución definitivamente no pasa solo por cambiar de presidente de la República. Estamos en un estado de cosas y en una situación tal en Venezuela que aún cambiando de presidente de la República vamos a tener o vamos a poder correr el riesgo de que si solo se cambia el presidente de la República, luego se trate de recrear desde el chavismo algo similar a lo que sucedió con Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno, es decir, fiscal general de la República se pone de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia y saca al presidente de la República ejerciendo funciones. ¿Por qué? Porque el poder ciudadano está controlado, Fiscalía, Defensoría, Contraloría. ¿Por qué? Porque el TCJ está totalmente controlado. Aquí, como decía la doctora Blanca Rosa, hay que definitivamente ponerle manos en el asunto constitucionalmente, legalmente, al TCJ, al Poder Ciudadano, al mismo CNE. Y se plantearon varias dudas en torno al tema del CNE. Sabemos que se van a sustituir los rectores del CNE, 2 rectores del CNE cuyo periodo está vencido o se vencía este mes, pero por una interpretación jurídica que no entendemos, por la publicación, la fecha de publicación de su nombramiento se está interpretando que es en diciembre de este año que se vencen esos rectores. Pero lo cierto es que independientemente de los resultados del 6D, independientemente de eso, la desconfianza
del pueblo hacia el CNE se mantiene. Y allí pues están los estudios de opinión. Estoy hablando concretamente del CNE, de las instituciones que de alguna manera han mantenido este régimen, CNE, TCJ, Poder Ciudadano. Esto no va a poder modificarse sin una revisión de todas las estructuras de poder. Y la revisión de todas las estructuras de poder solamente puede venir a través de una constituyente originaria. Y una constituyente originaria es aquella que convoca el pueblo, como lo dice la propia Constitución, artículo 70, la iniciativa constituyente, y luego artículo 347 de la Constitución, por el 15% de los electores inscritos y registrados en el registro civil y electoral, la que convoca directamente el pueblo, donde el pueblo puede decidir incluso cuál es el órgano electoral o cuál es la forma en que se van a elegir la constituyente, los constituyentes, cómo se va a organizar esa constituyente, cómo se va a articular esa constituyente, qué es lo que va a hacer esa constituyente. Y el pueblo le puede dar el mandato principal a esa constituyente de sustituir los poderes públicos. Eso es lo que sería una constituyente originaria o una constituyente de calle, una constituyente sin CNE. ¿Quién define si es con CNE o no? El pueblo, que tiene la soberanía que reside en el pueblo. Como usted bien lo planteaba, la soberanía reside en el pueblo. El pueblo puede, así como puede aprobar una nueva constitución, así como eligió una asamblea constituyente, lamentablemente con un sistema electoral perverso, pero eligió esa asamblea constituyente en el 99, aprobó una constitución. De esa misma manera el pueblo puede, incluso sin CNE, puede convocar a esa asamblea constituyente, decir cuál es el sistema electoral aplicable, decir cómo se organiza esa constituyente y darle un mandato claro. Se redacta una nueva constitución, se sustituyen los poderes públicos y entonces el pueblo ejercería su soberanía realmente. No sería una constituyente de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, de la gente, del ciudadano. Eso es quizás lo que realmente pueda, de alguna manera, socavar las bases de esta dictadura con apariencia de democracia o de legalidad en la que vivimos. De lo contrario, mientras tanto, estamos en un terreno donde vamos a seguir cabalgando al ritmo que nos ponga el gobierno, el régimen, el TCJ, el fiscal, la fiscal, el defensor. Entonces, y darle esa cabalgata, darle más oxígeno, compromete, como dije antes, la vida y dignidad de los venezolanos. Por eso, yo humildemente pienso que, amén de todas las contribuciones que haremos con respecto a las observaciones a la ley de referendo y con respecto a otros temas de interés nacional, donde siempre estamos allí pues pendientes de dar nuestra opinión, de colaborar en lo que se necesite para lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional. Para nosotros la vía constitucional y solución, y yo prefiero llamarlo no salida sino solución, es más clara, es una asamblea constituyente originaria. En eso nos inscribimos y bueno, por eso de alguna manera seguimos trabajando humildemente, replicando un poco estas disertaciones que hacemos en varios lugares del país. Y citaba yo una conferencia que estábamos dando en San Cristóbal, la doctora Blanca Rosa y yo, el día jueves de la semana pasada. En definitiva, esas son mis conclusiones y bueno, una vez más agradezco a la cátedra por la confianza depositada en nosotros para hacer esta consideración. Gracias, doctor Aro. Responde la doctora. Muy concreta, ¿no? Que si ha habido respuesta de la Asamblea Nacional en relación al asunto planteado sobre la doble nacionalidad del presidente. Porque debemos recordar que no solamente nos hemos planteado si es venezolano, el asunto es si tiene doble nacionalidad. Y en el caso de que tenga doble nacionalidad, si ha renunciado a la colombiana. La respuesta vamos a decir que sería que se nombró una comisión, pero respuesta concreta no hemos visto. Sin embargo, vimos a la diputada ayer en este paseo, vamos a decirlo así, por Colombia, y pensamos volver con el bloque constitucional y el mismo planteamiento a la Asamblea, y también tengo planteado por allí una exigencia a la Defensoría del Pueblo. Insistimos en esto porque yo creo que independientemente de que pueda ser una salida definitiva o no,
que indudablemente no es la mejor porque nosotros necesitamos cambiar todos los poderes, yo creo que nosotros no podemos perdonar eso. Y lo que no se entiende es esta lenidad y esta comprensión, no sé cómo llamarla, en relación a la doble nacionalidad del presidente, que yo creo que no se debe dejar pasar. Por otra parte, ya para despedirme, le quería insistir al diputado, aparte de darle las gracias por sus explicaciones, en la necesidad, y para que la transmita, por favor, de la depuración del TCJ, porque así como el Tribunal Supremo con esa decisión, ¿verdad?, acabó con, teóricamente, pues, con las potestades de la Asamblea, todavía la Asamblea puede hacer la depuración de los magistrados del Tribunal Supremo, puede exigirle a los magistrados la exhibición de sus credenciales, y de eso hay precedentes en la Asamblea. Si no llenan los requisitos para el ejercicio del cargo, entonces puede ser sustituido. Y yo lo digo porque cuando lo manifiesto de esta manera, y por extraño que parezca, cuando lo hacemos así, estamos actuando en defensa propia. Porque nuestro enemigo, el enemigo de la democracia, es el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, señores, la conclusión a la cuestión planteada. Se planteó, se puede sacar a Nicolás Maduro vía constitucional con todo antes del 10 de enero del 17. El panel no concretó una respuesta que permita pensar que saldrá Maduro antes del 10 de enero del 17. Mostró interés en que eso pueda ocurrir, mas no hubo una explicación tajante de que hay elementos contundentes para pensar que va a ocurrir. La doctora Mármol de León señaló que la vía más expedita, más rápida, inmediata, podría ser la nacionalidad, pero no hay otro pronunciamiento que lleve a pensar que Maduro puede salir antes del 10 de enero del 17. La cátedra, para la fecha en que estamos hablando, para este día, sigue pensando que para esta hora, insisto, Maduro está de entregar el año 19. Buenas noches, hasta entonces. La próxima, profesor.